Pues quizá esa sea la cuestión, hasta qué punto estamos siendo capaces de construir un relato propio, un relato con la épica necesaria, ¿no? Como la tuvo aquel relato de mis padres, ¿no? Porque esa historia estaba cargada de efervescencia, de emoción, de épica, de heroicidad, y no sé hasta qué punto esta también lo tiene todos estos elementos, no lo sé, me lo pregunto la verdad. Yo sí creo que se está construyendo un nuevo relato, quizá mi generación no ha sido capaz, quizá mi generación ha sido una generación bisagra, pero sí creo que la gente más joven hoy por hoy sí está escribiendo un nuevo relato, está asumiendo un cierto protagonismo, un protagonismo que hasta ahora no hemos sido capaces de asumir, quizá porque la emergencia es tal que inevitablemente se han sentido interpelados por la realidad más dura, ¿no? por un retroceso en cuanto a derechos, libertades y demás, y en cuanto a bienestar general, social, que hasta ahora no hayamos vivido. Y quizá de ahí está surgiendo pues, ese nuevo relato, ¿no? En tanto en cuando existe una generación que se miran los unos a los otros como antes no ocurría, ¿no? Nos miramos los unos a los otros y tratamos de poner en común, quizá no tanto respuestas claras, pero sí las preguntas que nos surgen ante la deriva. Yo creo que estamos ahora escribiendo, y es el comienzo, y es una historia que quizá que evidentemente no se escribe en un día o dos, ¿no? Y que tendrá sus altibajos, tendrá sus momentos de entusiasmo donde crees que puedes cambiar las cosas y momentos de pesimismo donde crees que no puedes cambiar nada, porque es así, tiene fases de expansión y de contracción, ¿no? Como todo fenómeno de cambio. Pero yo creo que me gustaría pensar que sí, se podrían estar cambiando las cosas, en tanto en cuanto hay un cambio generacional, y quizá en ese sentido sí uno pueda contarle una cierta historia a nuestros hijos que quizá ellos nos pidan que le contamos, no sé si desde el reproche o desde el reconocimiento, ¿no? Yo creo que sí, que nuestros padres eran muy conscientes del momento que les tocaba vivir, además porque eran interpelados de manera rotunda por la realidad, era su momento y ellos se sabían protagonistas del momento. Nosotros no tanto, porque no somos tan conscientes como lo eran ellos de nuestra capacidad para influir en la realidad. Ellos sí creían que era determinante y definitivo, así lo sentían y así lo era de alguna manera, porque podían rozar con sus manos las posibilidades de avanzar, de cambiar las cosas, ¿no? De cambiar un régimen. En su totalidad, y si no en su totalidad, bueno, en su totalidad era el deseo, luego no fue tan en la totalidad, ¿no? Hubo mucho de renuncia también en eso, pero sí yo creo que se era consciente. Yo creo que a día de hoy hay una cierta... se vive con una cierta lejanía y con un cierto desafecto quizá porque no se tiene ese sentimiento, quizá esa es la clave, ¿no? Los hay, porque existen, como digo, hay motivos para la esperanza porque hay una ciudadanía que, como te decía antes, se mira a sí misma, se cuestiona, se pregunta y trata de construir un relato propio y trata de buscar, de poner en común las preguntas, el cuestionamiento de la realidad, de buscar las complicidades necesarias para que las cosas cambien, ¿no? Hoy en día se habla más de política que en mucho tiempo, ¿no? Sobre todo la gente más joven, en ámbitos y en foros en los que antes no se hacía, en las barras de los bares, en los ambientes universitarios, en las comidas familiares, en las reuniones de amigos, ¿no? Y se habla muy a menudo con pasión, ¿no? Que es algo bueno, ¿no? Por más que a veces esa pasión nos lleve a una cierta confrontación, bueno, ese apasionamiento hay que rescatar la parte positiva, ¿no? Y es que se tienen cosas que decir y sobre todo uno quiere ser escuchado. Por eso te decía, tengo esperanza porque además yo creo que hay una cuestión que va a determinar todo, que es el cambio generacional, ¿no? Que ocurrirá paulatinamente, poco a poco, por eso te digo, será más lento, será más... pero las cosas tienen que cambiar, porque si no la deriva es terriblemente preocupante y además es que no nos lleva a ningún buen lugar, ¿no? Cuando ese ascensor social que ha permitido que nuestros padres mejoren en calidad de vida, no solamente se detiene, sino que va para abajo, yo creo que todos, o sea, el ciudadano, la ciudadanía recupera un poco el sentido común y revisa un poco el modelo de sociedad en el que vivimos, el sistema, y es ahí cuando asume el protagonismo, ¿no? Aunque solo sea, como digo, por esa situación de emergencia en la que vivimos, la gente no va a permitir, yo creo que va a propiciar un cambio
un cambio. Yo creo que hay un cambio de sensibilidad también en la gente, ¿no? Hay un cambio de sensibilidad en muchos aspectos, en la búsqueda de, no solamente desde el punto de vista político, sino cultural, ¿no? En la búsqueda de referencias culturales propias, referencias en lo musical, en muchos aspectos, ¿no? ¿Sabes qué? Que es que yo, esto está mal decirlo, porque no, igual no va con el espíritu y tal, pero está un poco mal decirlo, pero es que a lo mejor el consenso está sobrevalorado, en el sentido de que según qué consensos, ¿no? Quiere decir, se ha vaciado tanto de ideología absolutamente de todo, que se da por innegociables ciertos consensos que no debieran serlo, a lo mejor. Quiero decir, es inevitable también que las nuevas generaciones cuestionen la realidad, ¿no? Cuestionen todo, o sea, sí, es casi ineludible la arrogancia y el adanismo propio del que llega y cree por primera vez inventarlo todo, y yo creo que en ese sentido hay que, no sé si perdonarlo, pero sí comprenderlo de alguna manera, ¿no? Porque ya ocurrió antes, ya había ocurrido antes. Los reproches que se le hace a esta nueva generación de líderes políticos y tal son exactamente los mismos que se les hacía a los que lideraban las formaciones políticas cuando nuestros padres eran jóvenes, porque se les decía que se les pecaban de lo mismo, de aventureros, de inconscientes, de falta de alturas y de miras y tal. Entonces, yo creo que quizá no debiéramos ser tan duros. Es verdad que falta razón, es verdad que cambian las cosas, pero es que yo creo que el paradigma también ha cambiado, ¿no? Los paradigmas políticos no siempre son los mismos en una y otra época, ¿no? Hay que entender que la realidad política, la realidad social, la realidad cultural del país a día de hoy no es la misma que en los años 70, ¿no? Apelar al consenso, a los consensos del 70, cuando había una dictadura y estaba el ruido de sables de fondo, convengamos que no es lo mismo que ahora. No podemos apelar a esos mismos consensos cuando hay 23 millones de españoles, por ejemplo, que no votaron la Constitución, ¿no? No quiero negar la contribución que hizo esos consensos, esas razones, esas miradas, me parece, y incluso quizá habría que reivindicar la vigencia de esas sensibilidades en algunos aspectos, ¿no? Pero tampoco está de más revisarlas y revisarlas de manera crítica y exigente. Porque, por otro lado, yo creo que es ley de vida, no podemos... O sea, las cosas envejecen, las constituciones, o sea, los problemas de hoy en día no son los mismos problemas de antaño. La globalización ha impuesto incluso otras reglas que exigen revisar las relaciones humanas, las relaciones laborales, las relaciones con nuestros políticos, las relaciones en democracia, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Que no se trata más que de avanzar en el desarrollo democrático, no se trata de renunciar a nada, sino se trata de incorporar nuevas cosas, ¿no? Entonces, sí está bien elaborar consensos, sí está bien apelar al diálogo, sobre todo cuando la política fundamentalmente es generadora de ruido, cuando tiene que ser más bien lo contrario. Yo estoy de acuerdo que hay problemas hoy en día que los políticos contaminan con un ruido que responde fundamentalmente a una mirada electoralista y no tanto a una mirada a largo plazo. Es verdad que en algún punto la política quizá ha perdido una mirada a largo plazo. Tiene que ver también quizá con un tic posmodernista, ¿no? Dice, el posmodernismo no decía eso, los grandes relatos ya no valen, ¿no? Entonces, claro, es como eludir el gran relato conlleva a perder de alguna manera también una mirada a largo plazo, porque se trataba de hablar de sueños colectivos, ¿no? Y ahora lo colectivo, pues eso, igual que en la música, ¿no? No está bien comprometerse políticamente en la música porque la música y el arte tienen que ir separados, ¿no? Y tal, pues tiene que ver con esos tics posmodernistas de alguna manera que pretenden vaciar de contenido ideológico cosas que deben tenerlo y que además lo tienen, ¿no? Yo envidio profundamente a quien tiene ese sentimiento patriótico. Yo no manejo esa identidad, no la siento como algo tan personal. Yo he llegado a sentir la patria cuando estoy lejos de casa, ¿no? No sé, para mí la patria es eso, es cuando me ha tocado ir a Buenos Aires y acompañar a un familiar para ir a un hospital y lo primero que han hecho es pararle en la puerta para pedirle la tarjeta de crédito o la tarjeta de la obra social, ¿no? Ahí sí me he sentido me he enorgullecido, he tenido ese sentimiento patriótico de decir eso en España no pasa, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre con la patria? Pues la patria que no deja de ser una construcción quimérica, quiero decir, la patria se sustenta en la fantasía o ciertos discursos patrióticos se sustentan en la fantasía de
reafirmarte en una identidad nacional te va a hacer mejorar en tu calidad de vida. Quiero decir, es como la fantasía de que... Mira, hay un relato que a mí me parece que lo resume muy bien. Es un relato que a lo mejor lo cuento esta noche, que leí en un libro no hace mucho, no me acuerdo, que es... Habla en una... Antes aclaro que respeto profundamente ese tipo ese patriotismo, los nacionalismos, los respeto en tanto en cuanto no son excluyentes y tal, pero bueno, a lo que iba, ¿no? Una de las guerras que hubo entre Rusia y Polonia a principios del siglo XX se resuelve con el Tratado de Riga, con la Paz de Riga, que es un tratado que viene a definir las fronteras entre un país y otro, porque la guerra había consistido en la invasión tanto de Rusia como de Polonia de territorios que no les correspondían, ¿no? Entonces se firma ese tratado y para resolver ese tratado lo que hace una serie de funcionarios, topógrafos y demás, recorren toda esa zona limítrofe para trazar la línea que divide a un país y a otro, ¿no? Del otro. Entonces van recorriendo, por fin llegan a un pueblo que había pertenecido tradicionalmente a Rusia, pero que Polonia había invadido. Entonces los topógrafos toman medidas, los funcionarios tienen sus reuniones, sus conversaciones, y cuando se están marchando ya del pueblo, la gente del pueblo sale corriendo detrás de ellos y les pregunta: oiga, por fin nosotros, ¿qué somos? No se vayan sin decírnoslo, ¿somos polacos o somos rusos? Y un funcionario le dice: no, ustedes finalmente son polacos. Y empiezan todos a dar saltos de alegría: bien, polacos, somos polacos, por fin. Y cuando les pregunta el funcionario asombrado: ¿y por qué están ustedes tan contentos? Y dicen: porque por fin nos vamos a librar de los fríos inviernos rusos. Quizá la patria alimenta esa fantasía, la de que por pertenecer a esa identidad, a esas señas identitarias, tu vida va a mejorar de alguna forma. Y yo creo que despistan a menudo, no siempre, despistan en tanto en cuanto se diluyen agendas que para mí son tan importantes. Cuidado, no siempre es así. Todos los procesos emancipatorios que han luchado contra el colonialismo surgen de la idea de patria, ¿no? Porque la patria es un motor, por así decirlo, que permite que confluyan las voluntades de gente que quiere un cambio, ¿no? Es una excusa, por así decirlo, pero no siempre son procesos emancipatorios, muchas veces son procesos excluyentes y de todo tipo. Así que el nacionalismo no es bueno ni es malo en sí mismo, yo creo, es que según cómo se utilice, pero sí yo creo que alimenta una fantasía, porque no deja de ser una quimera, finalmente, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos define como españoles, por ejemplo, o como fuera? ¿Qué es lo que define a los polacos? Una idiosincrasia, una forma de pensar, ¿no? Los países son mucho más plurales y diversos, y de hecho España es un país especialmente plural y diverso en su forma de entender lo que es una nación y muchas otras cosas. Entonces, bueno, la verdad no tengo respuesta, creo que no. Dicho todo esto, no tengo respuesta, creo, a lo que dices. No sé muy bien. Si hablamos de la coyuntura específica de Cataluña, no es algo que ha surgido de la noche a la mañana. O sea, en el año 1997 asesinan a Miguel Ángel Blanco, Raimon canta una canción en catalán en las ventas y le silban. Cuando gana Aznar las elecciones, la gente se reúne en torno a la sede del PP y canta Pujol enano, canta castellano. Quiero decir que es que cuando surge Zapatero, para bien o para mal, se le ocurre como, no sé si solución, quizás sea un parche, pero reelaborar el estatuto y tal, el PP hace lo que hace, ¿no? Y lleva al Constitucional puntos de ese estatuto que se habían aprobado, que para los que no tienen ningún problema que se aprueben en Andalucía y tal. O sea, yo creo que y además no viene de ahora tampoco, convengamos que esto ya ocurrió en tiempo de la República, o sea, siempre hasta hoy. Por eso hace falta altura de miras y entender que esto no se resuelve a corto plazo, sino que hace falta una mirada a largo plazo. Y para mí solo pasa, o sea, porque no puedes, hay 2 millones como mínimo, no lo sabemos porque no se les consulta, millones de personas que quieren la independencia, independientemente de que yo lo entienda o no. O sea, de que yo comparta o no y de que a mí me encantaría formar parte de un proyecto común, hay que para mi modo de ver, hay que consultarle. O sea, no queda otra más que hacer un referéndum pactado
y vinculante, porque es que no queda otra, es que no hay otra solución. A mí me gustaría, la gente que, no, el 155, no sé qué, me gustaría que me dijera a largo plazo cómo se soluciona, qué haces. No ya solo el conflicto de la cuestión catalana, el problema es una clase política que no tiene altura de miras y que no es capaz de primero bajar el ruido, bajar los decibelios, y luego que es incapaz de mirar más allá del cálculo electoralista. Porque fundamentalmente lo que están haciendo es campaña de manera permanente. No quieren resolver esta cuestión. Lo que quieren ver es cómo la pueden amortizar, cómo la pueden redituar electoralmente. Entonces, ese es el verdadero problema a mi modo de ver. Yo creo que la ciudadanía en ese sentido, y además cuando se hacen encuestas, lo que pasa es que, claro, las cosas se van crispando, porque la maquinaria mediática y propagandística de unos y de otros funciona. Pero cuando se hacen encuestas a unos y otros, la gente apuesta por el diálogo, la gente apuesta por incluso... O sea, se podría haber resuelto de otra forma, se podía haber resuelto antes. Es verdad que se van enquistando los problemas en tanto en cuanto se decide no actuar, y ahora no se decide actuar de manera interesada, yo creo. Se crea un problema que se va enquistando y que se va recrudeciendo con el paso del tiempo, porque el ruido genera eso, más ruido, retroalimenta, es como el feedback. O sea, el ruido genera cada vez más ruido hasta convertirse en algo inmanejable. Yo me parece notable la irresponsabilidad por parte tanto de unos como de otros, como de esa huida hacia adelante. Yo creo que hay un anhelo independentista que es legítimo y en algún punto, como digo, envidiable desde mi punto de vista, que es rehén también de una clase política que lo que trata es tapar sus propias vergüenzas. Otra cosa también es verdad, lo que ha revelado para mí esta crisis es que en cuanto cuestionas el status quo, o sea, tú puedes ser republicano en este país hasta que la república es una posibilidad, hasta que supone un peligro. Le ha pasado a la izquierda más, quiero decir, la gente de Izquierda Unida éramos gente entrañable, luchadora, y mira que gente más maja y con tal no sé qué, hasta que aparece Podemos. De hecho, no deja de ser sorprendente cómo la gente de derecha estaba preocupadísimo por el futuro de Izquierda Unida cuando decide unirse con Podemos, y luego cuando Podemos empieza a crecer y tal, esos comunistas ya rancios y no sé qué, pero no estáis tan preocupados por el futuro de los comunistas. Entonces, aquí lo que ha revelado es un poco las costuras del régimen, por así decirlo. También, ¿no? Que esto es otro tema quizá, pero te das cuenta de eso. Aquí, en cuanto le mueven la silla un poco al rey, las cosas se ponen serias.